Comenzamos un nuevo capítulo de Si los ríos sueña, es porque cambios trae. Un programa de contingencia política del actual momento constituyente. Aburrido del tiempo angustiado y ocioso, aburrido del guaso que no suelta el pozo, aburrido del aire, la respiración. Un esfuerzo conjunto entre Radio 18 de Octubre de Panguipulli y Radio Universidad Austral de Chile. Si los ríos sueñan, es porque cambios trae. Todos los miércoles, desde las 17 horas por Radio Watch. Del traficante y de la policía, aburrido de ver tantos muertos y vivos, de tener pena y no tener motivos, aburrido del texto de esta canción, de ponerme la antilla y después el polerón. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos al octavo capítulo de Si los ríos sueña, ¿por qué cambios trae? Un programa conjunto, un esfuerzo mejor dicho conjunto entre la Radio 18 de Octubre de la comuna de Panguipulli y Radio Universidad Austral de Chile. El día de hoy, como es recurrente, tenemos una muy importante invitada. Ella es Yarela Gómez, profesora de Lenguaje y Comunicación, integrante del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, y también el Movimiento Aysén Constituyente. Actualmente constituyente del Distrito 27. Aceptado, ¿cierto?, esta invitación para dialogar, para conocerla, para ver su visión en torno a este momento histórico que estamos viviendo como país, como ciudadanía. Así que agradecido, Yarela, por participar en esta instancia. Sabemos que están con una agenda muy llena de tareas, cargadísimo, ¿cierto?, hasta larga hora, ¿cierto?, de la noche. Así que muchas gracias por estar en este programa y poder conversar junto a nosotros y nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto para mí hablar con la región de Los Ríos. Yo estudié allá, estudié hartos años, así que como mi segundo hogar. Súper. Bueno, mira, nosotros el mecanismo que hemos tenido cada miércoles es una conversación muy flexible, donde partimos con una pregunta general, que se la hemos hecho a varios constituyentes ya de tanto de la región como de otras, y que tiene que ver con... primero, ¿quién es Yarela Gómez? ¿Cómo nace Yarela Gómez? ¿Cómo aparece, cierto, en este momento importante en términos políticos y sociales? ¿Cuáles son las experiencias también a propósito de Modatima, que es un movimiento nacional muy importante y que tiene, cierto, un quehacer político relevante, más aún en las condiciones de cambio climático que ya vivimos? Y cómo también Yarela ve la política precisamente desde el sur de Chile. O sea, nosotros realmente decimos que estamos en el sur, pero Aysén efectivamente está en el extremo. Eso sí que efectivamente da cuenta de la necesidad de la descentralización, me imagino. Sí, sin duda, mira, es un largo trayecto, diría yo. No es que un día uno se levante y dice, oh, voy a ser constituyente. No fue así. Eh, yo desde muy joven, de hecho a los 14 años, cuando uno ya se puede inscribir en las juntas de vecinos, yo me inscribí. Yo vengo de una población en Coyhaique donde mi mamá siempre ha sido dirigente social y la presidenta de la junta de vecinos. Entonces crecí en un espacio comunitario, colectivo, donde todos los cambios pasaban por asociaciones colectivas. Entonces, para mí siempre fue un espacio natural el poder estar en agrupaciones u organizaciones. Así cuando, por ejemplo, llegó la Revolución Pingüina, yo era presidenta del Centro Estudiante, de la Federación Regional, y fui también representante de la región ante el ministerio en ese momento. Luego esto prosigue, pero ya en otra área, en la universidad. También, yo estudié en la Universidad Austral en Valdivia, en los voluntariados principalmente. Ahí descubrí como esta figura que tenía un nombre que para mí siempre era lo colectivo, lo comunitario. Y bueno, después ya siendo profesional y todo, regreso a la región, formo parte y fundadora también de una escuela de nivelación de estudios con fines laborales. Como tú decías, yo soy profesora de la Red Austral Pedagógica Feminista también. Y cuando llegó el momento constituyente, la verdad es que al formar parte de esta red, nosotras, bueno, decidimos hacernos cargo también de lo que habíamos impulsado, que era la paridad. En el fondo, que más mujeres pudiésemos llegar a la política. Y ahí se me solicita participar en una consulta ciudadana donde obtengo la primera mayoría y eso me hace quedar arriba en el orden de prelación. Y bueno, ahí se empieza a construir ya esta otra parte, que es como ya eres la candidata. Sin duda que es muy distinto hacer política en una zona suraustral. Yo pertenezco al Partido Convergencia Social,
pero yo ingresé el 2017 cuando éramos un movimiento político. No teníamos una intención de ser partido aún. Y solo se configuró esa intención cuando nos dimos cuenta que los cambios estructurales se realizaban con esta herramienta. Entonces, como que fui avanzando en distintos procesos de colectividades. Y no fui candidata del partido porque nosotros nos pusimos a disposición del proceso constituyente, pero sí, como estaba en otros espacios de organización, de otro espacio me propusieron hasta que llegué a ser convencional. Pero la política desde el sur es bien distinta. No existe esta línea nacional que es como del militante adoctrinado, porque antes de militante yo soy de Aysén, y antes de militante soy patagona. Entonces todas estas decisiones o estas ideas colectivas, por cierto, que existen, pero las decisiones se toman con pertenencia sociocultural. Y en ese sentido, yo diría que es bastante distinto, y sobre todo ahora entendiéndolo comparativamente con las militancias que se dan en la zona centro, son bastante distintas. Sí, es interesante efectivamente poder hacer ese análisis de los recorridos, de las trayectorias, de cómo uno se va construyendo políticamente y con esos énfasis sociales naturalmente, y que muchas veces son bien dispares. Po. Hay momentos, ¿cierto?, donde uno naturalmente como que abre cierto los ojos frente a una realidad compleja y que está asociado a momentos muy álgidos como el 2011, el 2006 o también cierto el estallido social en octubre del 2019, son como hitos, pero naturalmente fuera de los hitos siempre uno tiene una trayectoria que tiene que ir familiar de los entornos donde uno se desarrolla. Y tú haces mención a un elemento que es importante y que a nosotros nos hace sentido naturalmente también, como una Panguipulli, y más aún desde la ruralidad, y que tiene que ver con las formas de cómo uno ve precisamente la política y lo que uno igual espera de ella. Entonces, súper importante ahí, a propósito de todo este proceso, cómo hoy día ves también la convención con una mirada descentralizada, con una mirada del sur austral, con una mirada que efectivamente ve precisamente a Santiago mucho más lejos de lo que nosotros lo vemos, como un centro de poder, de definiciones y muchas veces de decisiones unilaterales, que es lo que más nos pasa, ¿cierto?, en el territorio. ¿Cuál es tu mirada, pero a la vez también el desafío, me imagino? Sí, sin duda, Santiago es complejo, es como el símbolo del centralismo, de la desigualdad, de la inequidad para nosotros. De hecho, hace unos días dentro de la convención yo en un momento planteé que yo estaba en Aysén y no estábamos más cerca de Argentina que de Chile. Y un convencional me dijo, pero si Aysén también forma parte de Chile. Y no es primera vez que me pasa, pero nosotros habitualmente nos entendemos como un espacio muy distinto, porque además tenemos una pertinencia cultural que no dudo que existan en otros territorios. O sea, ya uno se reconoce a sí misma como patagona, y esos son elementos que configuran una identidad que te asocia también a un territorio. Y en ese sentido, claro que es bien distinto, es todo muy complejo. Y los principales desafíos que yo he visto acá es que cuesta entender justamente cuáles son esos puntos de descentralización. Todo el mundo dice descentralicemos, pero cuando de verdad tienes que votar aquellas cosas que son pequeños elementos que configuran una materialidad distinta, que hacen efectiva la participación igualitaria de las y los convencionales, titubean. Y titubean porque no les toca, porque no saben qué significa. Por ejemplo, el mismo tema de las asignaciones. Se estaban estableciendo asignaciones de 500.000 pesos. Un pasaje a la región de Aysén te cuesta 300.000 y solo llego a la capital regional. Mi territorio son 10 comunas, es toda la región de Aysén y tiene la extensión de las primeras 3 regiones de Chile, con territorios muy aislados, donde, por ejemplo, para llegar a Melinca tengo que navegar 27 horas en una barcaza, o para ir al otro lado, a O'Higgins, son 12 horas en bus, en camino de tierra, y que depende también de las condiciones climáticas. Entonces, todos esos elementos, claro, yo los puedo mencionar, y entra esa duda, ¿será tan así? ¿Efectivamente se necesitará? Entonces siempre hay que estar disputando esta idea de qué es a lo que nos referimos cuando nos referimos a descentralización. Porque no es solamente una descentralización administrativa, necesitamos una descentralización económica, una descentralización política, algo que efectivamente haga que esa identidad cultural permee y que la gente entienda que
somos distintos, y como somos distintos requerimos igualdad de oportunidades, no homologación. Es decir, no somos todos iguales, pero tenemos que poder tener las mismas oportunidades. Y eso hoy no existe, y eso hoy no es así. E incluso dentro de la convención es un espacio de disputa permanente, no por un tema de voluntariedad. Ya existen las voluntades, pero hay desconocimiento en torno a esas materias. Hay desconocimiento porque no están esas experiencias vitales. Y eso es lo bonito que también tiene la convención, de que llegamos gente con experiencias vitales muy distintas, llegamos gente de población, gente común, gente que estudió en universidades regionales, que porque por falta de capacidades para llegar al centro o para llegar a las universidades connotadas, sino porque son decisiones de vida en torno a donde tú quieres construir. Y ese tipo de cosas son las que también están hoy en disputa dentro de la convención. Y eso es lo que hace que efectivamente sea uno de los procesos más democráticos del país, porque es primera vez que tienes que, desde todas estas perspectivas, poder llegar a la construcción de un texto conjunto, y donde esas miradas se crucen, se entiendan y se reconozcan. Y estamos justamente en eso, en esa construcción de esas normas que nos van a dar la forma para discutir los sustantivos. Bueno, has dicho muchas cosas que son muy interesantes y que hacen mucho sentido. Bueno, acá igual pasa un poco en la comuna Panguipulli a propósito de lo que tú mencionabas de estas cercanías con Argentina. Acá hay un paso internacional, que el paso internacional Guaum, que se navega muy bonito, que parte en Puerto Fui, termina en Puerto Pirihuaico, y Pirihuaico una localidad pequeña, cerca de 300 habitantes, y efectivamente, o sea, ahí no hay ninguna posibilidad de ir a un centro asistencial en Chile, porque implica navegar casi hora y media, y ahí recién llegado a Puerto Fui, tu hospital más cercano está a 1 hora y fracción, que ni siquiera es de complejidad, o sea, tendrás que ir a Valdivia, súper complicado. Entonces, claro, y lo más lógico es optar a San Martín de los Andes, y eso ocurre en un montón de materias. Entonces, cuesta mucho como asumir y entender porque no está en los zapatos, finalmente, ¿cierto? Esta persona que toma decisión en Santiago, desde la comodidad, y también en círculos que se generan, ¿ah? Que es importante lo que mencionas tú, que es la formación también universitaria. Eh, Al igual que tú, por ejemplo, o sea, a mí igual me tocó ir a la Universidad Austral, estudié pedagogía en historia, y también fue una decisión, o sea, una decisión porque uno quiere hasta una mejor calidad de vida, o sea, en el término de naturaleza, aparte que Valdivia es muy bonito naturalmente, entonces uno sopesa. Pero claro, también se da esta lógica, y sobre todo en la política, de que uno empieza a ver las redes y cómo se empiezan a articular ciertas lógicas bien feudales, como de hasta colegios, áreas particulares de cierta universidad, y se construye un submundo. Entonces, eso genera obviamente que se terminen mirando el ombligo entre ellos y no comprendiendo que efectivamente hablar de descentralización no solamente es crear una figura electa popularmente como un gobernador, sino es darle musculatura a esa gobernación, es poder permitirle, cierto, que tenga despliegue administrativo, jurídico, fiscal, y que efectivamente logre plasmar las miradas múltiples y diversas que cohabitan en el territorio, y eso es súper relevante. Ahora, a propósito de esas miradas, ¿cierto?, descentralizadas, y del compromiso social que tú nos mencionas, ¿cómo está hoy día también la visión del territorio? Ya, te mencionaba, cierto, trastelón, si lo podemos decir en esos términos, que te habíamos visto en algunas noticias, en unos cabildos, cierto, en Aysén, cómo se está viendo, cómo se está graficando también las expectativas de la población, y lo digo a propósito de la política del terror, de la política de la desinformación, de la fake news que están haciendo muchos sectores que en su momento votaron rechazo y hoy día están dentro de la constituyente, cierto, representados, y que están constantemente sacando información falsa, ¿cierto? Cuando hablamos de las asignaciones, están hablando de que se estaban subiendo el sueldo, etcétera, un montón de cosas, pero más allá de esa lógica, ¿cierto?, que ellos tienen, ¿cómo lo está viendo, ¿cierto?, quién probablemente votó por Yarela, quién trabaja con Yarela, quién comparte espacios sociales contigo, naturalmente. Este es un gran tema. Siempre supimos que iba a existir, bueno, después de que se aprobó el cambio constitucional con cerca del 80% de la población, y fue evidente que este otro 20%, son las oligarquías económicas, políticas que dirigen Chile y que por lo demás tienen un fuerte componente de clase súper elitizado, es decir, solo algunos, no iban a hacerla tan fácil. Y así ha sido, se instalaron dentro de la convención con un objetivo súper claro: desprestigiar el proceso constituyente y hacer que el plebiscito de salida sea rechazado. Y eso se hace por medio de la desinformación. Y tienen a su favor lo que siempre hemos sabido, pero que muchas veces se nos olvida y solo nos recordamos en momentos de crisis. Tienen los medios de comunicación tradicionales a su favor.
Y uno puede decirle a la gente, oye, mira, infórmate por otros medios, pero el punto es que son los medios que institucionalizan una visión. Y son los medios también que son más democratizantes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la región llega siempre el TVN, y yo me crecí viendo ese canal, habían dos canales simplemente, y en zonas rurales es altamente factible que solo encuentres uno o dos. Y justamente esa es la visión que tienes. Entonces nosotros tenemos una tarea súper ardua, que es por una parte construir una nueva constitución, hacerlo de manera concienzuda, entendiendo que esto es un proyecto futuro que tiene que permitirnos efectivamente un pacto que dé cuenta de la realidad que es Chile, porque el proyecto que existe no da cuenta absolutamente en ningún grado de eso, pero además tenemos que estar constantemente luchando con esta otra patita. ¿Cómo lo hago habitualmente? Yo llamo a los medios regionales toda la semana. Hay uno, solo uno, que tiene una cadena regional que pasa por todo el territorio, que es la radio. La radio es el único medio en la región de Aysén que efectivamente es democratizante y que llega a toda la región. Porque tenemos regiones, sectores en la región, incluso localidades, donde no hay internet. Y no vas a tener nomás, o no vas a tener señal de televisión, pero sí llega la radio. Entonces, ese es un medio que nosotros utilizamos de manera habitual para justamente desmitificar, para decir, mira, ahora sabemos que están hablando de, no sé, de la República de Chile, que eliminamos la República de Chile. Ya, ¿eso qué significa? ¿Por qué eso es mentira? ¿Por qué lo están caricaturizando? ¿Cuál es el objetivo de eso? Y eso ha sido súper importante. Y por cierto que también dentro de los espacios en la región nosotros tenemos un equipo de voluntarias y voluntarios donde se crean justamente de manera permanente cabildos. Hay un cabildo permanente que va en más de la línea de la discusión que se está dando propiamente en la convención, y otro que es temático, donde en el fondo va a aquellas personas que tienen un objetivo específico sobre una materia. Y ese temático que hemos estado levantando es socioambiental, porque como bien señalas, yo formo parte de Modatima. No solamente de Modatima, también de la Red Austral Pedagógica Feminista en Aysén, pero particularmente hemos desarrollado ese cabildo porque es una materia altamente sensible en la región, porque siempre en la región ha estado mirada bajo esta lupa extractivista, porque poseemos muchísimos recursos naturales. Tenemos el 80% de los glaciares de la región, tenemos más ríos que la región de los ríos, más lagos que la región de los lagos. Entonces, esas cosas evidentemente son fuentes potenciales de explotación. Entonces siempre hemos tenido que levantar luchas socioambientales para proteger lo que nosotros consideramos que es nuestro territorio y que forma parte también de nuestra cultura y nuestro capital. Entonces hemos ido creando todos estos elementos y también, por ejemplo, hemos replicado esta lógica del puerta a puerta, pero con boletín informativo, y también lo de el boca a boca. Ir, juntarse con la presidenta de la Junta de Vecinos X, con la presidenta del CEFAM, no sé, con la del COSOF, buscar distintos articulaciones que suelen ser también mujeres dirigentes, siempre son las que más lideran espacios como eso, y decirles, mira, esto es lo que está pasando en la convención, y si tú tienes posibilidad de hablar con más gente, hazlo, para que sepan qué es lo que está sucediendo. Este fin de semana fui a la región y muchas personas se me acercaban o decían, hola Yarela, evidentemente, claro, al estar en un espacio de exposición, hay mucha más gente que sabe quién soy que viceversa. Sin embargo, están atentos también, están mirando el proceso. Si bien alguna gente tenía algunas dudas, las respondí, pero hay una muy buena sensación de lo que está sucediendo. Y está súper claro también de esta otra parte, que es la campaña de desinformación, las fake news, este sensacionalismo de generar una disputa porque alguien dijo algo 2 minutos cuando estuviste en sesión 12 horas, pero son esos 2 minutos lo que se llevaron todo el día. Ese tipo de cosas la gente igual lo sabe. El punto es que hay que estar constantemente reforzando que no es así. Y por cierto que hay que hacerlo porque la clase política, hasta antes de la convención, se ha pitutado, se ha arreglado los bigotes, como se dice, ha creado normas a su antojo, ha repartido Chile con un descaro tremendo desde Chincolajote, así sin mediar espacios, eh, salvo algunas excepciones que por cierto podríamos mencionar, pero en términos generales ha sido así. Y la convención ha tenido que cargar con ese peso espurrio que no nos corresponde. eh, y claro, hemos tenido que estar constantemente diciendo, no somos eso. De hecho, no estamos ni cerca de ser eso. La convención no cuesta ni con el 10% de los recursos que gasta la Cámara de Diputados. Y sí, y la Cámara de Senadores gasta más. Entonces, ese tipo de cosas hay que sacarlas a la luz. Y en eso hemos estado un poco, además de todo el otro trabajo que tenemos que hacer.
Sí, bueno, a propósito del tema socioambiental, a mí me tocó la primera marcha que pude participar fue precisamente por Hidroaicén. 2011 en Valdivia fue muy masivo, una respuesta nacional enorme, y después eso desencantó obviamente en lo que fue el movimiento estudiantil, también muy fuerte. Entonces, naturalmente hay una visión que es relevante y que tiene que ver con la necesidad urgente, fuera de la visión y la lupa, como bien tú decías, cierto, extractivista y que ha sido la lógica y que el territorio lo está sufriendo, pero en un contexto súper agudo también a partir de los informes últimos, ¿cierto?, que se lanzan por organismos internacionales, donde ya están dando cuenta de este proceso de cambio climático, pareciera ser un tanto irreversible en cierta medida. Hay ciertas condiciones que ya van a ser permanentes. Y de ahí, obviamente, la necesidad de comprender también esta oportunidad histórica, no solamente en términos de generar una institucionalidad que logre, cierto, vehiculizar las demandas, que logre materializar respuestas que son necesarias en las comunidades muchas veces y que son problemas históricos que nadie ha podido resolver, que tienen que ver con una sociedad de derechos, pero también particularmente cómo todo eso tiene una base y que tiene que ver con un territorio que efectivamente nos permita vivir dignamente, sin más zonas de sacrificio. Entonces, ¿cómo también ves tú hoy día la posibilidad concreta o cómo se piensa materializar en esta nueva constitución una mirada distinta en términos de matriz productiva, en términos, ¿cierto?, de dejar de lado conceptos que están tan instalados como el progreso económico o el crecer, crecer, crecer y las grandes cifras macroeconómicas, ¿cierto?, pero sin distribución, pero peor aún, dejando, ¿cierto?, estas empresas extractivistas literalmente un forado, ¿cierto?, y dejando todos los efectos colaterales en nuestro país, donde ni siquiera somos capaces de generar una producción con valor agregado. Entonces, ¿cuál es tu mirada precisamente desde esa historia, esas luchas, y cómo la nueva constitución nos va a colaborar también para empezar a colocar en cuestión esto? Porque naturalmente la nueva constitución no es la respuesta a todos los problemas. Probablemente los va a problematizar, en la piedra angular, la de inicio, pero aquí van varias cosas de la mano, ¿cierto? Un nuevo gobierno, un nuevo parlamento, nuevos gobiernos regionales, es un andamiaje un poco complicado y que yo creo que también probablemente la población tiene mucha expectativa en la nueva constitución, pero también hay que entender como los niveles, me imagino, cómo lo ves tú en esos términos. Sí, es un tema bien complejo. Es un tema que diría que está en construcción. En construcción porque hay muchas miradas que cruzar. Nosotros y nosotras impulsamos una constitución ecológica, en el sentido de que tenemos que desarrollarnos, por cierto, tenemos que generar un desarrollo económico, o en términos económicos como crecimiento o estabilidad. Sin embargo, este no puede ser a costa de los territorios. Y en ese sentido, yo siempre planteo a la gente como porque los temas ambientales nos traen conflictos socioambientales, repercuten en tu vida, en tu calidad de vida. No es solamente que tú no quieras cortar el árbol, que muchas veces se hace esa caricatura, sino que eso tiene un impacto en tu forma de habitar. Y también incluso puede tener impactos en tu salud. Nosotros tenemos experiencias con pequeñas mineras ahí en el sector de Villa Mañiguales, en la región de Aysén, donde los relaves han generado cáncer en las personas y son estudios científicos que se han hecho y han sido un proceso de menos de 10 años. O sea, es un cambio efectivo, real, que te trae consecuencias en tu vida. Entonces, poder llegar a un equilibrio en eso implica también tener una mirada distinta de un modelo de desarrollo económico. Por ejemplo, lo que tú decías, nosotros solo exportamos, no generamos valor agregado a los productos y exportamos a precio huevo cosas que después compramos, no sé, 10 veces más caras, 100 veces más caras, o sea, de verdad que es un absurdo. Nosotros pensamos que también el Estado tiene que generar industrias, tiene que empezar a generar esa idea, tenemos que generar una cierta industrialización, pero considerando siempre que nuestros límites están asociados a la carga de los ecosistemas. No podemos seguir sobrecargando los ecosistemas porque finalmente pasa lo que tú mencionas respecto del cambio climático. O sea, hoy estamos en situación de irreversibilidad y hay ciertas condiciones que podemos detener un poco, pero siempre y cuando bajemos de manera considerable las emisiones de CO2, de los gases invernaderos. ¿Y eso qué significa? Que todas las empresas extractivistas, las tremendas empresas extractivistas, de eso estamos hablando, no estamos hablando de la pequeña escala, ya, porque cuando nos dicen, no, es que la gente tiene el problema del agua porque se baña 5 minutos y no 3, eso no es cierto. Eso es porque efectivamente los monocultivos, las mineras se chupan toda el agua.
Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que tenemos que detener. Y por cierto que sí, que hay que generar campañas de educación e información donde no desperdiciemos un recurso vital como ese. Pero en el entorno hay hartas líneas que se tienen que cruzar para que eso suceda, y hoy estamos pensando cuál sería la mejor manera de generar un Estado social de derecho con un nuevo modelo de desarrollo que vaya en complementariedad, en armonía con la naturaleza y que también tenga un enfoque precautorio. Es decir, que si tú no sabes qué es lo que va a pasar, abstente, porque hoy lo que sucede es como, no sé lo que va a pasar, no importa, yo voy. No puede ser así. Otro elemento que es crucial y que no sucede en Chile y debiese ser la norma, no solo para Chile, una norma internacional, fijarse efectivamente cuáles son los datos científicos respecto de lo que va a suceder. Como que las decisiones se tomen en torno al conocimiento y no sean solo políticas, porque eso genera una gran dificultad. Por eso estamos donde estamos hoy en día, por eso hemos llegado a incrementar en un 1.1 el calentamiento de la Tierra, lo que implica derretimiento de glaciares, sequías, huracanes. Todo lo que está sucediendo es responsabilidad exclusivamente nuestra. Entonces, nosotros, sabiendo que vivimos en equilibrio y complementariedad con la naturaleza, debemos poder desarrollarnos, por cierto que sí, pero entendiendo que ese equilibrio requiere de nosotros mayor conciencia y poder pensar en proyección, o sea, pensarlos de aquí a 100 años, así de radicales. Entonces, hoy en la nueva Constitución estamos justamente pensando, debatiendo esos puntos, y vamos a entrar en esas materias sustantivas después del reglamento para decir, ya, acá ya tenemos todo esto armado para poder discutir cómo tenemos que hacerlo y poder empezar en conjunto a decir, hacia allá tenemos que caminar. Sí, bueno, son varios temas que planteas que son, yo creo que muy vitales, que pueden marcar un antes y un después en términos del devenir del país y las generaciones que vienen. Y creo que hay un tema que efectivamente está muy pendiente y que tiene que ver con, primero, las visiones en torno a los modelos económicos, y que la izquierda en general, ¿cierto? Y uno lo dice también cuando uno tiene un domicilio político, nos ha hecho cargo. Porque, por ejemplo, insistimos en esta lógica, ¿cierto?, de los recursos naturales, una lógica de la utilidad que nos entrega, ¿cierto?, la naturaleza. No comprendemos los modelos, ¿cierto?, armónico y diciclo que existen. Eh, y por otro lado tenemos ciertos sectores, a propósito del empresariado, que también son muy reactivos a esta materia, porque cuando uno empieza a plantear cierto cambio de modelo, automáticamente creen que se les va a expropiar todo. Yo creo que acá hay una cuestión que es súper importante, y es como se llama, bueno, algunos historiadores lo decían, ¿cierto? Las caracterizaciones del empresariado chileno nunca han sido como muy interesantes, no innova mucho, no tiene mucha capacidad, ¿cierto?, de desarrollar valor agregado. Entonces, creo que ahí es súper importante como que efectivamente se pueda avanzar en este tipo de alianza, y que efectivamente cuando uno habla de lo público y lo privado, efectivamente puede llegar a un nivel de convivencia sana y natural y de desarrollo, en un marco regulatorio, ¿cierto?, que te deja las reglas claras, donde la industria, tanto privada o pública, actúa en cierta lógica, y una lógica, como bien tú decías, nosotros terminamos exportando rocas y compramos alambre o tubos, ¿cierto?, de cobre, y una cuestión que pagamos un valor enorme, siendo que eso en Chile se podría realizar, para empezar a disminuir también, ¿cierto?, el nivel de extracción. Entonces uno va emparejando un poco la cancha, se articula con un nuevo modelo educativo que también tiene que ir en una perspectiva productiva, donde articulamos, ¿cierto?, todo estos espacios, y además permitiría adicionalmente desarrollar un mercado laboral en mejores condiciones, porque el mercado laboral en Chile es paupérrimo, o sea, es cosa de ver cuánto gana la mitad, ¿cierto?, de nuestra población. Son salarios, ¿cierto?, que no alcanzan para vivir bien, ni siquiera se alcanza a cubrir los elementos vitales. Entonces, creo que hay una cuestión importante y que la nueva constitución lo va a plantear, y que, por cierto, va a haber mucha resistencia. Yo creo que eso va a ser así. Pero hoy día las condiciones actuales, particularmente el cambio climático, debiese ser el eje. O sea, hoy día, si no adoptamos hoy día acciones, no sé qué tipo de sociedad vamos a pensar a futuro. O sea, cualquier sueño de sociedad justa va a estar totalmente contrapuesta, ¿cierto? Porque no vamos a tener en un lugar donde desarrollarla. O sea, la crisis ecológica está hoy día en desarrollo y hay que atenderla. Ahora, otro tema que lo quiero dejar para que lo desarrollemos tiene que ver con precisamente lo que mencionaba, el tema de la comisión de reglamento. Tú estás participando en esa comisión. La semana pasada tuvimos invitada también a Carolina Vilche, que también de Modatima, pero de Petorca, ¿cierto?, convencional constituyente, y nos comentaba, ¿cierto?, cómo ha sido el nivel de participación. Yo le mencionaba ese día que quedaba un poco como asombrado el nivel de audiencia
en una comisión que parecía no ser muy atractiva como para la sociedad civil. Pues uno dice, uy, reglamento medio fome, ¿cierto? Así como, ¿qué voy a ir a meterme allá? Pero más de 500 audiencias. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sentiste? ¿Con qué te queda finalmente? Yo sé que están en una etapa de redacción de informe final. Nunca es fácil sistematizar, esa pega no se ve mucho, pero es súper difícil. ¿Cómo se ha visto esa experiencia desde la comisión? Sí, sí, ha sido bien interesante, bien interesante. Mira, antes de responder eso, me voy a tomar dos cositas que tú decías, como para desmitificar. Antes de ayer, no sé, esta semana tuve que ir al oftalmólogo y él me preguntaba por la expropiación. Como la persona que tiene dos casas, ¿nos van a expropiar? Y yo como, ¿por qué piensan eso? Como en realidad eso no es así, nadie quiere hacer eso. Estamos hablando de ese 1% que acumula cantidades exorbitantes, exorbitantes de dinero que no podemos ni imaginar. De eso estamos hablando. No estamos hablando del profesional que está, no sé, en pareja con otra profesional y que probablemente ambos tienen buenos sueldos y pueden comprarse un auto, una casa. No estamos hablando de eso. Entonces yo también ahí pondría como en perspectiva, ¿cierto? De qué cosas estamos hablando. Y por cierto, el mercado no se regula solo, ya sabemos lo que ha pasado, entonces es importante que el Estado tenga una mirada respecto de eso. O sea, el mercado, si podríamos decir que se regula, siempre se regula para coludir, ¿cierto? Para poner un precio y tú dices, bueno, pero este cuesta 500 y el otro 500 no. Bueno, así se regula, siempre en perjuicio de las mayorías. Y bueno, en reglamento, claro, tuvimos hartas audiencias. En términos generales, había harto interés por el proceso. Muchas y muchos nos decían que cómo se nos ocurrió ponernos un plazo tan breve. Como decir, ya en 30 días vamos a tener un proyecto de reglamento. Eso era nos llamó mucho la atención, porque ellos decían, claro, tiene que ver también con esta ansiedad, porque era un proceso muy deseado. O sea, el proceso constituyente no surge el 18 de octubre. El proceso constituyente viene, si es que no, desde hace 20 años de marchas y movilizaciones. O sea, yo a los 16 años siendo parte de los pingüinos, luego a los 2011, y te das cuenta que todos nuestros problemas eran problemas constitucionales. Todo eso es lo que finalmente, claro, desencadena una explosión que hace que el 18 de octubre toda la gente salga a la calle porque ya no da más. Pero no es un proceso que surja ahí, y eso es importante decirlo. O sea, todas estas movilizaciones sociales que por años se fueron dando son las que desencadenan esto. Entonces, todo eso es lo que se lleva a reglamento y la gente tenía muchas ansias de decir qué esperaba de esto. Y esperaban justamente la participación, esperaban la máxima transparencia, esperaban que fuese un proceso claro. Y eso es crucial, que sea un proceso claro, que la gente entienda qué es lo que está pasando, que podamos seguir la dinámica de la convención para decir después, oye, ¿sabes qué? Yo sí participé del proceso constituyente de mi país. Y esto que está ahí, en mayor o menor medida, me representa, sabiendo que nunca va a ser 100% lo que uno quiere, porque yo tengo ideas que voy a tener que consensuar con 154 personas más. Y dentro de esos 154 vamos a construir, no sé, un artículo. Y tú pensaste que, no sé, tu discusión de 100 hojas sobre educación va a quedar en un artículo. Pero ese artículo tiene que ser lo suficientemente sustantivo para que todas estas expectativas que tenemos detrás se puedan garantizar. Y tiene que ser lo suficientemente realista y bien pensado para que la articulación de la sala de máquinas, es decir, donde se distribuye el poder en Chile, permita que eso se garantice. Y no sea como son, que tenemos un catálogo de derechos vacío, porque te dicen, no, si tú puedes acceder a la educación, puedes acceder a la salud, pero claro, puedes acceder a la medida que tengas recursos económicos. Entonces, hay muchas expectativas respecto del proceso constitucional y particularmente en reglamento porque se sabe que es ahí donde se construyen las normas, las reglas del juego. En base a las reglas de ese juego es cómo vamos a discutir después. La forma va a configurar el fondo. Entonces es un proceso trascendental y yo creo que ahí, claro, está toda esta inquietud de poder participar y las audiencias públicas fueron bien exitosas en ese sentido. Sí, hay algo importante en lo que mencionas, Yarela, porque a propósito del juego que ha hecho la derecha, los sectores que han reaccionado de manera negativa al proceso constituyente, y cómo eso lo canalizan en los medios de comunicación, cierto, masivos, porque tienen acceso naturalmente a ello. Le hemos dicho, o sea, equivalen, cierto, a menos del 30%, pero se llevan el 90% de la cobertura, es una cuestión, pero bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Porque sabíamos que iba a ser así.
Pero lo irrelevante es cómo igual han utilizado ciertos discursos y que es súper importante desmitificarlo, como bien tú lo hacías recién, y que tiene que ver con algunos conceptos. Por ejemplo, esta mayoría, ¿cierto? La mayoría de la tiranía, después teníamos el concepto unilateralismo, ¿cierto? A propósito de que ellos tienen menos de un tercio, pero uno después hace un poco de memoria y es súper bueno esto de instancia porque uno también colabora que la ciudadanía haga un poquito de memoria y uno habla, bueno, de concepciones unilaterales y de tiranía, y hay que recordar cómo se construyó el proyecto, ¿cierto?, constituyente en dictadura. Fue un grupito de hombres que los convocó, ¿cierto?, un dictador, estuvieron acordando cuestiones por aquí y por allá, y sale un proyecto. Y después, bueno, el proyecto de la transición que tiene más o menos la misma lógica. Entre gallo y medianoche se acuerdan cosas, se aprueba un paquete de reforma y después tenemos una constitución, es cierto, en la medida de lo posible, y el 2005 pasa lo mismo, o sea, es un acuerdo en las cocinas, típicas cocinas que uno viene denunciando, donde se juntan también personeros de la concertación, con la derecha transan algunas cosas que ya no eran tan vitales y estaban medio desactualizadas, y regulan un poco la constitución. Entonces hoy día que vengan a decir que aquí hay una tiranía, que hay una concepción unilateral, es mentira. O sea, ellos tienen toda la posibilidad de plantear sus visiones, llegar a acuerdos, y lo que uno llamaría acá, y que eso siempre está en boga, como que uno apela un poco como a la derecha democrática. No sé si adentro de la convención existe derecha democrática o que hay un sector mínimo, uno, dos, no sé, de que efectivamente quiera alcanzar algún tipo de acuerdo, porque la constitución al final, como se dice, es una cancha donde tú has sido un gallito, o sea, vais generando, vais viendo correlaciones de fuerza, y naturalmente lo que ahí debiese salir es una visión que imprima, ¿cierto?, una visión heterogénea, diversa, porque finalmente el texto que te permite proyectar a Chile al menos 2 décadas. Y eso es súper importante. Ahora, delante se me queda algo en colación y ya como para ir cerrando, porque tú lo decías, cuando hablamos de cambio climático, medio ambiente, etcétera, tu opinión sobre el plan sequía que anunció Sebastián Piñera. O sea, yo me quedo un poco ahí expectante porque nuevamente caemos a lo mismo, las responsabilidades individuales, así como casi penalizar si usted está lavando el auto, pero no habló ni de los paltos, no habló del monocultivo, ni de las mineras. ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que no es buena naturalmente, pero para que podamos desarrollar ese tema que creo que para la población es importante. Y mira, mencionaste hartos temas importantes. Yo me voy a referir brevemente a lo del plan de la sequía porque lo vi como en vivo. No he mirado el detalle porque justamente como estamos en reglamento sistematizando, que es un trabajo que de verdad yo creo que muy poca gente entiende, excepto quienes han sistematizado y tienes que sistematizar 8 comisiones, estamos como en eso bien en detalle, pero efectivamente apela justamente a esta responsabilidad individual. Y los problemas no son individuales, son colectivos, son problemas sociales. Es decir, si efectivamente hemos llegado a eso, porque no existe formación, no existe educación en torno a la materia, no existe un Estado fuerte que efectivamente pueda sopesar estas materias. Existe una desregulación del mercado, donde las empresas, las grandes empresas, las transnacionales, tienen chip libre en hacer y deshacer. Entonces venir a decir que en el fondo no le viste tanto el auto o que no sé, báñate menos, que es el clásico, no resuelve el problema. Y de hecho no lo va a resolver. Entonces me parece como un saludo a la bandera. Eh, no esperaba más tampoco. Como sinceramente no creía que tampoco fuese algo que pudiese efectivamente atacar el problema, porque existe una visión neoliberal respecto de la vida que eso tú no le vas a cambiar en cierto grupo, pero que por cierto nosotros tenemos que cambiar en la nueva constitución. Y esa es la esperanza que tenemos. Y claro, o sea, a mí me sorprende todavía, yo sé que no debería sorprenderme, pero yo creo que eso es importante también, como siempre estar expectante de que suceda. O sea, nunca una minoría ha tenido tanta visibilidad como lo que sucede hoy en la convención. Es una minoría que se hacen ver como si fueran 150 y son 30 personas. En la convención existe una mayoría, pero tremenda. Hemos votado cosas por 110, 120, 130 personas. Eso es una mayoría y eso es democracia. Y eso no es ninguna tiranía, porque nosotros no hemos sido tiranos, teniendo el poder absoluto incluso. Están en la mesa de la convención.
Porque para nosotros esto es democracia, nosotros no vamos a replicar las lógicas que ellos han hecho con nosotros. La única constitución unilateral que se ha hecho en este país se hizo en dictadura, nombrado justamente por Pinochet, un dictador, y llamó a hombres de la élite. Se demoraron 7 años en crear un proyecto constitucional que solamente limitaba y restringía libertades. Entonces, a mí me parece de un descaro tremendo y es súper importante siempre mantener eso ahí. Porque claro, las minorías en Chile nunca han sido atendidas, excepto ahora, que les tocó estar al otro lado de la moneda. Y nosotros no estamos respondiendo como ellos lo han hecho históricamente. Y a pesar de que existe este quórum que es supramayoritario, o sea, las constituciones no suelen escribirse con un quórum tan alto de 2/3 como sucede hoy. Pero imagínense que aún así tenemos los 2/3. Tenemos un quórum mayoritario dentro de la convención que va por las transformaciones porque son de sentido común, porque habemos gente común y normal dentro de la convención. Y en ese sentido, claro que tenemos que negociar. Y eso no hay que verlo como malo, como una cocina, porque a diferencia de todas las otras experiencias políticas que tenemos, esta negociación es una negociación en torno a ideas. No es que yo te cambio esto por esto otro, yo no te cambio un puesto por esto. No, yo te digo, mira, sabes que yo quiero X y tú quieres Y. Ya, ¿cuál es el punto medio entre nuestras ideas? ¿Cómo podemos ahí llegar a un proceso de deliberación? Eso es construir democracia, poder llegar a la construcción de una idea. Y eso es finalmente cuando la gente dice un pacto social, es eso, saber que en el fondo nunca vaya a tener tu X ni el otro va a tener su Y, pero vamos a poder llegar a un punto intermedio donde todos vamos a decir, perfecto, esto nos representa. Eso es una mayoría y eso no tiene absolutamente nada de totalitario, no tiene nada de tirano. Eso es democracia. Y yo sé que hay este sector minoritario que siempre ha tenido el poder de todo, le cuesta tener que dialogar, porque nunca ha tenido que hacerlo, porque siempre ha sido en un círculo muy pequeño, muy limitado. Y hoy que tiene que poder llevar posiciones les cuesta, porque funcionan también como patrones de fondo. O sea, nosotros también lo hemos vivido dentro de la convención y hemos tenido que decir, hey, yo no vengo de nada acá, ¿sí? Porque también existe ese sesgo de clase, que te miran como en menos, que piensan que tú no entiendes o no sabes. Eso existe. Y también hay un sector que, por cierto, que yo diría que es minoritario, pero que sí, dentro de ese sector está tratando de desmarcarse de estas ideas más totalitarias para poder construir. Y nosotros lo que hemos estado haciendo justamente es escuchar a ese sector y decir, bien, tu idea nos parece, perfecto, se aprueba. Si no nos parece, no. Pero es lo mismo con todo. Ya la convención no existe. Cuando yo digo que existe una mayoría de 2/3, es la agrupación de muchas minorías que logramos conversar entre todos y generamos una mayoría. No es que exista como tal, no es un gran bloque, sino que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos y tenemos la capacidad de diálogo, de negociación y decir, bueno, lo importante es tal cosa y vamos a avanzar. Muchas gracias, Yarela. Bueno, ya estamos terminando. Yo solo ratificar la importancia, creo que aunque lo hacemos programa a programa, hay que insistir, hay que ser majadero en esto, porque no tenemos lamentablemente el monopolio de los grandes medios de comunicación, entonces los espacios que tenemos hay que usarlos muy bien, y eso usarlo bien significa ser muy responsables políticamente por el momento que estamos viviendo. Hoy día estamos viendo una oportunidad histórica donde algunos dicen un nuevo pacto social, pero la verdad es que es el pacto social en la historia de Chile. Es el primero que vamos a tener construido precisamente con las miradas múltiples territoriales, la heterogeneidad, ¿cierto?, de los pueblos, de las primeras naciones, de los sectores postergados, la mirada descentralizada, una mirada ecológica. El momento que estamos viviendo hoy día como humanidad probablemente es el mejor momento para estar replanteándose esto también. Es una oportunidad histórica y obviamente transgeneracional, o sea, hay una mirada para las generaciones, ¿cierto?, a futuro, una cuestión súper responsable, o sea, hay mucha carga, no solamente en los convencionales electos, sino que en cada uno de quienes creemos en esto. Y vamos a hacer lo posible porque salga, porque fluya y sea exitoso. Y sobre todo para que el plebiscito de salida sea un respaldo mayoritario. O sea, yo me espero ojalá un respaldo mucho más grande de lo que fue, ¿cierto?, el apruebo en octubre, ¿cierto?, del año pasado. Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo muy pedagógico, profundamente político, muy responsable, con ese lenguaje sencillo que a veces cuesta, pero hay que hacerlo, hay que hacer ese ejercicio pedagógico.
con esto termino. Agradecerte, Yarela, tu tiempo, tu disponibilidad. Te deseo lo mejor, mucha energía para lo que viene. Son momentos muy intensos. Las puertas de este espacio están abiertas, ya cuando ustedes gusten. Se lo decíamos a Carolina, también tuvimos a Pedro acá, a Aurora, a Ramona Reyes, a varios más. Y con todo ha sido la misma lógica, puertas abiertas, de repente hasta hacer un panel, conversar, hacer algo, quizás a partir ya cuando empecemos a tocar temas puntuales, que es lo que también la población está esperando, ahí vamos a poder atender estos mismos. Así que yo por mi parte termino, te agradezco y gracias también a quienes nos están escuchando y viendo por las señales, ¿cierto?, de Telsur, 90.fm y también nuestras plataformas virtuales. Agradecerles a ustedes por el espacio y para cerrar, tomarme de lo que tú decías, así, aquí todas, todos y todos somos constituyentes. Es cosa de acercarse a la gente con el proyecto que se sientan más cercanos. Hay convencionales para todo en cada uno de los territorios. Estamos todos ávidos de escuchar, necesitamos esa retroalimentación propositiva, de decir, mira, quizás no estás viendo esto, podríamos hablar de esto. Ese tipo de cosas son fundamentales para nosotros porque es una nueva forma de construir, es una forma muy distinta y eso tiene que ser la forma en que funcione, donde finalmente todos sienten que participan. Y en ese sentido, no queremos que sea solo testimonial, entonces también estamos pensando en mecanismos de participación que sean vinculantes, otros que sean incidentes. Nada, yo creo que se viene súper bonito en la medida que todas y todos nos comprometamos a defender el primer proceso democrático de nuestro país, a estar firmes, a participar, a difundir lo bueno, el boca en boca de verdad que funciona, así que adelante y nada, pues muchísimas gracias y cualquier nueva invitación estaré expectante por ahí. Gracias, Yarela. Un fuerte abrazo, mucho éxito para la semana y para quienes nos vieron hoy día, sintonizaron, lo mismo, un agradecimiento por la atención, por sintonizarnos cada miércoles en las plataformas de Radio 18 de Octubre, Radio Watch. Esperamos el próximo miércoles encontrarnos al mismo horario, 21 horas, para seguir conversando con invitadas, invitados, constituyentes que nos van aportando, nos van entregando distintas miradas, pero sobre todo ratificando algo importante, que es el compromiso por un nuevo Chile. Chile justo, cierto, soberano, donde la dignidad sea el centro y lo gravitante en este momento. Así que con eso nos despedimos. Un abrazo, gracias, chao, chao.